Román Losinski. Circuito Éxitos. Se cumplieron hace un par de días 3 años desde que se anunciaron los primeros casos de COVID en el país. Eso fue el 13 de marzo, es decir, hace un par de días. Se hizo el anuncio de los casos y en esa misma fecha prácticamente se anunció que el día 16, es decir, un día como mañana, comenzaba hace 3 años el confinamiento o cuarentena o como lo quiera llamar. Bueno, hemos preguntado a través de Twitter qué estaba haciendo usted cuando se hizo ese anuncio. Lo recuerdo claramente. Estábamos con el equipo de la radio, María Claudia, estaba el maestro Miguel Delgado Esteves, estamos en Puerto La Cruz, estamos celebrando los 80 años del maestro Chelique Saravia, es decir, estamos celebrando además los 65 años de un tema como ansiedad, que compuso a sus 15 el día de su cumpleaños, y ¡boom!, se hace el anuncio prácticamente al terminar el programa, todo cambió realmente muy rápido. Recuerdo además que cuando estábamos almorzando, en 3 tiempos fueron 3 personas de la mesa a comprar mascarillas, tapabocas, en una ferretería que estaba enfrente, porque ni siquiera era una farmacia, y las 3 personas recibieron un precio diferente. Ya se comenzó a disparar el precio de las mascarillas en cuestión de minutos, ni siquiera de horas. Bueno, ¿qué estaba haciendo usted? Y lo mismo le vamos a preguntar a nuestros invitados. Claro, vamos a ir mucho más allá de eso, porque tenemos nosotros a la doctora Flor Pujol, viróloga del IVIC, es individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela. Doctora Pujol, qué gusto saludarla. Hola, Román, el gusto es mío. Y Saludo a toda tu audiencia. muchísimas gracias. Y también tenemos al doctor Enrique Monbrún, profesor de cirugía de trauma y medicina de desastres de la Escuela Vargas de la Universidad Central de Venezuela, especialista en contingencia en el área de la salud. Doctor Monbrún, qué gusto. Igual, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Encantado de estar aquí. Tantas veces hemos conversado en estos 3 años, ¿no? De prácticamente ser desconocidos a tenerlos prácticamente cada semana, porque se convirtieron ustedes en faro, en referencia, en guiatura para nosotros y a través de nosotros, de nuestra audiencia. Quiero comenzar por la pregunta que acabo de hacer en Twitter. Es muy, muy personal. Doctora Pujol, ¿qué estaba haciendo usted cuando se hizo ese primer anuncio? ¿Cómo recibe la información? ¿Qué pensó en ese primer momento? Y no sé si se la esperaba incluso. A ver. Sí, el 11 de marzo fue la declaratoria de la pandemia por Tedros Adhanom. A nosotros, digamos, nuestra pandemia empezó el 13 porque fue el primer caso. Y el Exacto. mismo día que hubo el primer caso, pues fuimos todos a confinamiento, como bien describió Román. Yo me encontraba en el IVIC ese 13 de marzo en el laboratorio y sí, la idea fue recogerse rápido. Tenía algunas mascarillas en la casa muy viejas y no fue entonces ir a comprarlas, que era el otro reflejo muy importante y que fue muy útil para nosotros en nuestra pandemia venezolana, pues. Doctor Monbrún. Bueno, yo recuerdo que estaba en el interior del país y en una actividad académica y el problema era cómo devolvernos, porque cuando declararon el confinamiento, por supuesto, empezó a aislarse completamente el país. Y recuerdo muchísimo el regreso por la autopista regional del centro, ¿no? Hicimos una cola bestial porque había una cabal allí en Tazón que no nos permitía la entrada. Y bueno, después de varias cosas, pudimos llegar y ahí arrancó completamente toda esta fase inicial de confinamiento masivo que tuvimos en estos primeros meses, ¿no? Sí. Habla de fase inicial, doctor Monbrún. Doctora Pujol, para ambos, pero comienzo con la doctora Pujol. ¿En qué etapas se pueden dividir estos 3 años? Porque la verdad es que no ha sido igual. No sé si etapas de transmisión, no sé si etapas de lucha, es decir, de vacunación, no sé si incluso revisar las curvas de contagio, pero también de muerte. ¿Cómo dividir estos 3 años? Sí, es interesante como pregunta, ¿no? Y bueno, voy a responderlo muy generalmente. Yo diría que la primera etapa fue quizás, a pesar de que no fue forzosamente la más grave después con las variantes Delta, Ujú. la que más miedo causó también por el desconocimiento. Y yo diría, yo he hablado un poco de hitos desde mi visión personal, pero un primer hito fue
Los estudios de unos patólogos italianos que hicieron unas autopsias y se dieron cuenta de una trombosis masiva y esto permitió un cambio en el tratamiento, pues, de todas las secuelas asociadas a este virus y de alguna forma ya permitió una primera etapa de reducción de la mortalidad. Ujú, El segunda etapa, obviamente, la introducción de las vacunas. Obviamente que hay un claro, antes y un después de las vacunas. claro. Y como en las películas que hay una parte 2 pues entonces el virus, el retorno del virus con las variantes, pues, que bueno, empiezan a evadir un poco las vacunas, la terrible variante Delta, quizás, y una cuarta etapa que es la era de Omicron, que es una pandemia distinta, una infección distinta Ujú. y gracias a Dios más benigna que lo que veníamos viendo. En el caso de Venezuela, doctor Mondrún, ¿qué se hizo bien? ¿Qué se hizo mal? Porque el país, recordemos aquel momento, ubiquémonos en marzo del año 2022, marzo-abril del año 2022, tenía como que 3 cercos en 3 niveles y por distintas razones. ¿A qué me refiero? Había una muy escasa conectividad que luego se vino a cero, pero la conectividad nacional e internacional era muy escasa. Luego hubo un cierre de municipios y entre estados que bueno, nos obligó un poco a ese confinamiento. Y también había una falta de combustible que se comenzaba a sentir en ese marzo-abril que impedía que usted se trasladara aún si hubiese podido hacerlo. Siento que había esos 3, pero ¿qué se hizo bien en el manejo de la pandemia? Bueno, lo primero que yo creo que se hizo bien fue que nadie sabía nada de este virus. O sea, Mm, primero, nadie podía imaginarse, ni siquiera la OMS, cuál era el impacto que este virus estaba causando. ujú, Y bueno, una medida de confinamiento, pues, evitó esta circulación masiva del virus dentro del territorio nacional. Fíjate que nosotros empezamos a ver picos muchos meses después, ¿no? De ese momento inicial de confinamiento. Eso en cierta forma, porque los estudios dicen que esa medida eh, fue buena y no tan buena, ¿no? Fue buena porque evitó la circulación, pero fue muy mala porque creó muchos problemas de salud mental y obviamente empezó a medir los comportamientos de las sociedades. Entonces nosotros pudiéramos ver como 3 momentos también, ¿no? Un momento inicial donde hay una gran incertidumbre, no se conoce el impacto de la enfermedad, nadie sabe cómo tratarla, lo único que existía en ese momento era vagamente algunos tratamientos, todavía no había ni siquiera antivirales, sino ujú, tratamientos básicamente contra la enfermedad, los síntomas, los efectos, las consecuencias. Después, como dice la doctora, viene la introducción de la vacuna, viene esa interfaz entre los que están siendo vacunados y los que no. Ahí empiezan a aparecer el primer golpe de variante. Salimos de alfa y entramos en delta. Delta hace destrozos, ¿ok? Delta se encarga pues de diezmar a la población mundial. Después de eso, tenemos una población que está medianamente vacunada y aparece Omicron. Omicron es la salvación porque se distribuye, nos da la inmunidad natural a los que no se han vacunado y no es tan letal, o sea, no produce tantas hospitalizaciones y muertes, porque simplemente es menos mortal. Y ahora esta última etapa donde tenemos circulando el virus con sus variantes, que si la XB, que si la B5, etcétera, etcétera, pero que solamente tenemos que tener una gran precaución sobre la población vulnerable. mm, Estoy hablando de extremas edades, mm. estamos hablando de las poblaciones inmunosuprimidas, las que tienen enfermedades crónicas, que son las que van a sufrir pues, el impacto de lo que seguirá siendo COVID, porque COVID seguirá danzando por este mundo un buen tiempo. Lo vamos, doctor Monbrun, lo vamos a tener el COVID como por ejemplo la influenza. Yo creo que sí, o Sí, sea, porque él va a estar variando y circulando, ¿no? Como tenemos SARS, como tenemos exacto. gripe aviar, como tenemos una cantidad de virus que están con nosotros y simplemente ellos han ido, digamos que, o nos hemos ido todos acomodando, ¿no? Todos nos hemos ido acomodando a ellos y simplemente eh, todos hemos aprendido a vivir y Claro. vamos a tener que aprender a vivir. Eso es una de las grandes lecciones aprendidas. Hay como 4 lecciones aprendidas.
Uno, que la telemedicina existe. Dos, que los paradigmas, que hubo un cambio de paradigmas en educación, hubo un cambio de paradigmas en trabajo. O sea, el teletrabajo, la gente que está unos días trabajando en la oficina y otros días en su casa, se quedó. Que podemos atender pacientes por Zoom, que podemos de alguna u otra forma conectarnos con la gente, ¿no? Y yo creo que eso, y que la gente se puede adaptar, la gente se adaptó a la pandemia. Y yo creo que ese es el gran aprendizaje, porque vendrán otras pandemias y los gobiernos, los estados, la salud pública tendrán que aprender. Nuestros invitados son la doctora Flor Pujol y el doctor Enrique Monbrun. Doctora Pujol, el doctor Monbrun habla del impacto que tuvo COVID en la salud mental y eso me lleva a pensar que se descuidaron también otras áreas. No en Venezuela, me refiero, en el mundo se descuidaron otras áreas porque toda la atención se concentró claramente en esto que, como dice el doctor Monbrun, no conocíamos, desconocíamos. Vacunación regular, por ejemplo. ¿Qué otro impacto ha podido tener COVID más allá del COVID? Sí, definitivamente la vacunación. Justo me encuentro revisando el tema de la vacunación y de la vacilación a la vacunación de la hepatitis B. Mm, Y bueno, el impacto, la OMS eh, ha planteado la erradicación tanto de la hepatitis B como la hepatitis C a través de la vacunación de todos los niños al nacer ujú. y la hepatitis C con tratamiento. Tenemos un tratamiento altamente efectivo, 95% de eficacia. Sin embargo, hay que identificar los pacientes para tratarlos, hay que vacunarlos. Y todas las vacunaciones se vieron afectadas por el confinamiento, por la pandemia de COVID. Y, y sabemos que hubo fuertes campañas antivacunas Sí, sí. durante la pandemia. Creo que nunca las vivimos tan exacerbadas y amplificadas por las redes de comunicación Ujú. como las campañas antivacunas. Y yo quería muy rápidamente, para mí, las tres lecciones Mm, aprendidas más importantes de esta pandemia. Primero, bueno, haciendo propaganda, la importancia de la ciencia, claro, la claro. importancia de la ciencia multidisciplinaria que actuó y que aportó tantos logros, ¿no? Para controlar y evitar millones de muertes. Mm, Segundo, la importancia de las vacunas, sobre todo para las enfermedades virales. Hablábamos de los antivirales que llegaron, pero sabemos muy bien que para esta enfermedad no son la panacea. La panacea es la vacuna. La vacuna es la que nos ha permitido que aunque nos infectemos, aún con Omicron, aunque nos infectemos, pues aunque no funcione al 100% y nos infectemos, no cursemos una enfermedad grave. Y la tercera, y bueno, la importancia de la ciencia y también notar cómo en la población las campañas de teorías de conspiración y antivacunas mueven más las emociones y la gente se deja influenciar más por esas campañas que por la evidencia mm. objetiva dictada. Entonces, son lecciones a aprender. Y la tercera, la importancia de este concepto de una sola salud. Tenemos que respetar nuestro ambiente. Mm. Tenemos el cambio climático también que nos da lecciones periódicas. Respetar el ambiente para no intervenir, para evitar que la biodiversidad, entre la cual los virus, no vengan a infectar a un humano por un salto de especies como ocurrió con esta pandemia, ¿no? Entonces creo que esas tres lecciones tenemos que seguirlas trabajando e inculcando. Bueno, pues déjeme decirle a ambos que 3 años después lo que me queda es decirles gracias, gracias, gracias. Gracias, doctora Pujol, por su tiempo hoy. Gracias a Doctor ustedes. Enrique Monbrun, siempre un gusto, ¿eh? Igual digo yo, hay un detallito. Por favor. No hablamos de las máscaras. Ah, Las que no es máscaras, detallito. A ver. el detallito es la máscara. Las máscaras fueron las mascarillas, pues el uso de las mascarillas, sobre todo la N95 y la Sí. KN95, fueron un hito importantísimo Mm. que evitó pues esta extensión, esta propagación del virus entre las comunidades, ¿no? Hoy cuando el Entonces virus no se ha ido, hay que hacer un gran llamado, hoy junto con cuando el las virus vacunas, no, pues,
Eso, hoy cuando el virus no se ha ido, doctor, la recomendación de la mascarilla sigue aplicándose, por ejemplo, para espacios cerrados, para transporte público, para un ascensor. ¿Dónde usar la mascarilla y dónde no? ¿Dónde me puedo permitir estar libre, tranquilo, sin Ahí máscara? la doctora Pujol me gana. Si uno hace la vigilancia genómica y uno ve dónde está el virus y dónde está circulando, ese tipo de medidas serían aplicables. O sea que es casi que individualizado por comunidad. Si usted tiene una comunidad, por ejemplo, lo que le pasó a China, que le volvió a aparecer esa ola Mm, repentina, tuvo que volver al pasado, confinar, uso de mascarillas estricto, etcétera. Ahora, yo ya no uso mascarilla, ¿no? Decir que yo uso mascarilla sería irrespetuoso con la mm, gente que me está oyendo, porque el que me ve en un partido de béisbol, pues aquí en el Clásico Mundial obviamente nadie tiene mascarilla, eh, pero eso es una costumbre cultural. Si usted va a Tokio, por ejemplo, en la misma circunstancia que era el mismo partido de pelota, ok, la gente o la mitad o un buen porcentaje tenía mascarilla, porque el asiático se acostumbró a usar mascarilla para evitar precisamente contagiarse de virus. mm, Entonces, las poblaciones van aprendiendo. Yo particularmente trato de no estar en espacios cerrados. Todavía no estoy en espacios cerrados porque el COVID está todavía por allí. ¿Ok? Y yo soy un muchachón de más de 60 y eso, tú sabes, lo puede a uno, lo puede a uno agarrar desprevenido. Eh, he tenido un par de COVID, ¿no? Y he hecho lo imposible porque no me dé, pero me dio. Entonces yo creo que eso es sí, muy importante. Espacios muy sí, cerrados, con mucha gente, mucha densidad, virus circulando por allí. Entonces yo creo que ahí uno tiene que pensar un poco en su claro, mascarilla. ¿Ok? claro, Yo claro. creo que esa es la única recomendación que queda. Y vacunarse. El que Claro. necesite un refuerzo, que lo haga, que se vacune. Doctora Ujú. Pujol, en ese sentido, dos comentarios le pido, por favor, que en estos días yo estaba en un concierto y está uno de estos audios que ya están grabados que le dicen a usted, por favor, apague su celular o manténgalo en silencio, y el uso de la mascarilla. Reacción de la gente, risa generalizada. Nadie tenía la mascarilla. ¿Dónde sí, dónde no? Misma pregunta que para el doctor Monbrun. Y la vacunación. Hay quien tiene las dos primeras dosis de las que hubo disponibles en Venezuela, las vacunas chinas, tuvo un refuerzo, quizás tenga hasta un segundo refuerzo, es decir, tiene en su haber 4 dosis, pero resulta que su último refuerzo fue hace más de 6 meses. ¿Qué debo hacer? Sí, bueno, definitivamente la mascarilla debe conservarse en ambientes cerrados y todavía es obligatoria en Venezuela, así que debemos conservarla. Segundo, la vacunación, invitar a completar las dosis de vacunación. Tenemos las farmacias, las tenemos disponibles en las farmacias Ujú, sin cola. Ahora, algunos hicieron cola al inicio, ahorita tenemos las vacunas, aprovechémoslas, que se estima que salvaron alrededor de 20 millones de muertes en el mundo, las vacunas. mm, No exageremos tampoco. Ya cuando tengamos 4 dosis podemos estar relativamente tranquilos, ok, porque además casi todos hemos tenido el refuerzo natural que comentaba de la infección, sobre claro, todo con Omicron, claro. que nos genera la inmunidad híbrida, que también es más poderosa. Y un tercer mensaje, Román, que yo quiero agradecer muy especialmente a los medios de comunicación, así como a tu programa porque nos han prestado un medio de difundir información veraz, de atacar los bulos, y creo que los medios de comunicación en Venezuela han prestado un servicio invaluable durante esta pandemia. Bueno, gracias a ustedes más bien por esa guiatura. De nuevo, fuerte abrazo para la doctora Flor Pujol, viróloga del IBIC, individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, y al doctor Enrique Monbrun, profesor de Cirugía de Trauma y Medicina de Desastres de la Escuela Vargas de la Universidad Central de Venezuela, especialista en contingencia en el área de la salud. 3 años de decretada la pandemia en nuestro país, 3 años de iniciado, se van a cumplir mañana, aquel confinamiento, cuarentena, como lo quiere usted llamar. Son las 7.